es la plática, la transparencia como herramienta para el combate a la corrupción. Por favor, maestro, si nos hace favor. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy, a mis compañeros del Pleno, a Riste Rodrigo Guerrero, comisionado ciudadano, a la comisionada Alicia San Martín, gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes también, porque finalmente es importante esta interacción entre autoridades en materia de transparencia, autoridades de la alcaldía y por supuesto con los ciudadanos. La transparencia hoy en día es una herramienta, sí, que protege y tutela derechos, pero que también sirve en el combate a la corrupción en la dimensión que tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Qué podríamos entender por transparencia? A ver, no me contesten, pero díganme, ¿sabemos qué es la transparencia, sí o no? ¿Quién puede levantar la mano? ¿Qué es la transparencia? De este lado nadie identifica la transparencia. Es interesante tener este diagnóstico porque, en efecto, la transparencia en México, como en el mundo, tiene un objeto central: que todas las actividades realizadas por el Estado y ahora, más allá de las autoridades que se vinculan con los poderes tradicionales del Estado, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, puedan transparentar las acciones de gobierno que realizan en sus respectivos poderes. Pero también tiene que ver con el acceso que podamos tener a información relativa a partidos políticos, a sindicatos, a fideicomisos. Es decir, hoy el dimensionamiento de la transparencia ha abarcado a otros entes u otros espacios de interés público, más allá de los que tradicionalmente se consideran parte formal del Estado. Y eso es importante para todas y todos nosotros como ciudadanos. La transparencia es un mecanismo que permite acceder a, digamos, la administración pública para que también se conozca lo que se hace, cuáles los mecanismos y las formas de organización, cómo se gasta el dinero público, quiénes nos están gobernando, cómo nos están gobernando, cuáles son las principales acciones de gobierno que están desarrollando dentro de sus competencias, cuáles son, digamos, cuál es el marco regulatorio al cual están sujetos, etc. Ahí radica la importancia de la transparencia para todas y todos nosotros como ciudadanas y como ciudadanos. La transparencia es un mecanismo de protección a derechos humanos y tiene bajo su tutela a dos derechos humanos o derechos fundamentales muy importantes para el desarrollo democrático de cualquier Estado. Uno, el del acceso a la información pública, que es el con el que inicié la conversación, y el otro, el que tiene que ver con la protección de los datos personales. Y la protección de los datos personales hoy en día es determinante en la era digital en la que habitamos. ¿Y qué son los datos personales? Todos aquellos datos que te hacen identificable frente a los demás: nombre, domicilio, cualquier tipo de firma que tengas, tu preferencia sexual, tu estado de salud, etc. Me parece que todos estos datos personales tienen que estar debidamente tutelados y tienen que ser conocidos por todos ustedes. Entonces, esta doble dimensión de tutela se relaciona directamente con un derecho que hoy naturalmente se está construyendo en nuestro país. Y es un derecho en construcción porque ya más de un juez federal ha establecido que nuestro país y la ciudadanía de su país tiene derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y para vivir en un ambiente libre de corrupción necesitamos, naturalmente, que todas estas fuerzas o entidades públicas rindan cuentas. Y para la rendición de cuentas necesitamos que esas entidades cumplan con los principios relacionados con la transparencia en esas dos vías. Entonces, la rendición de cuentas, la transparencia, también se relacionan con la materia anticorrupción, que es como quiero vincular el trabajo de la transparencia. Ya más adelante, en desarrollos específicos, en charlas específicas con mis compañeras y compañeros del Pleno, se desarrollarán los temas
ya muy técnicos de acceso a la información pública y de protección de los datos personales. Lo que yo quiero decirles con esto es que en esta gran dimensión que atiende la transparencia, vamos a tratar el día de hoy lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y su vinculación con el combate a la corrupción. El combate a la corrupción hoy en día, es más, la propia corrupción hoy en día se ha convertido en una necesidad de atención inmediata por parte de la sociedad y de las autoridades. Cada vez más creció a partir de los últimos 18 años una fuerte tendencia que tuvo como resultado actos de corrupción muy elevados en nuestro país. El índice de percepción de la corrupción que ha medido una agencia internacional que es Transparencia Internacional calificó a México como uno de los países peor evaluados en materia de corrupción. Cuando converso sobre este tipo de temas con ustedes, parto de la medición que hizo Transparencia Internacional en 2001 con relación a la que hizo en 2018, que es el último año de medición de la corrupción o de la percepción de la corrupción de nuestro país. Mientras que en el año 2001 nos situábamos dentro de 180 países en el lugar 51 del índice de percepción de la corrupción, llegamos a 2018 ocupando el número 138 de 180 países. Claro, el número 180 es el país más corrupto, y el país que resulta peor evaluado es Zambia, y los mejores evaluados naturalmente son los países del norte de Europa, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania. El problema para nuestro país es que hoy, como mexicanos, en una retrospectiva 2018, que insisto, es el último año de medición de estos índices de percepción de la corrupción, es que estamos más cerca de Zambia que de los países más desarrollados en materia democrática y constitucional en el mundo. Y por ello, en los últimos 3 años, nuestro país se dio la tarea de crear un sistema nacional de combate a la corrupción que necesariamente tendría o que tiene que tener una réplica en las entidades federativas. Nosotros como ciudad capital tenemos un desfase de 2 años y cachito para la instalación del sistema local anticorrupción en la capital, pero les quiero contar de qué va el sistema anticorrupción, tanto el nacional como el local. Es un replanteamiento institucional que nos permite hoy hacer que se interactúe o hacer interactuar a instituciones que ya existen, otras que fueron reformadas y algunas que por una necesidad de coordinación institucional fueron creadas pero fueron las menores. Las instituciones que tienen que ver con el sistema nacional y con el sistema local anticorrupción son las instituciones vinculadas con transparencia, con control, con fiscalización, con sanciones en materia penal y administrativa, jurisdiccionales y naturalmente con la inclusión de la sociedad civil en el sistema o en los sistemas anticorrupción. ¿Quiénes integran el sistema local anticorrupción? La Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría en la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia en la Ciudad de México, los magistrados anticorrupción, así denominados, que en realidad son magistrados en materia de responsabilidades administrativas, tanto en las salas ordinarias como en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. También está el fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, el órgano de control y evaluación del Congreso de la Ciudad de México y, por supuesto, el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana es el comité que coordina a el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué es tan importante el Comité de Participación Ciudadana? Porque, como vieron, las instancias autoridades que les he señalado son las instancias con las características
que el país y la capital necesitan para hacer frente al combate a la corrupción. Autoridades de transparencia, autoridades de evaluación, autoridades de fiscalización, de responsabilidades administrativas, de sanciones penales y jurisdiccionales. Pero también necesitábamos que la sociedad se vinculara con esas autoridades e incluso fuese quien coordinara las acciones del sistema, tanto nacional como local, en materia de combate a la corrupción. Debemos recordar que la creación del sistema nacional y su réplica, insisto, en la Asamblea Federativa, surgió a partir de una exigencia social muy clara y muy contundente frente al Estado mexicano, en donde en esta falta de regularidad democrática en el combate a la corrupción era necesario que las autoridades o las instituciones empezaran a funcionar para lo que estaban diseñadas, pero además que se les dotara de mayores atribuciones en materia específica a cada una de ellas, para que pudiesen tener elementos y mecanismos eficientes y eficaces en el combate a la corrupción. Así, hubo un replanteamiento total del régimen de responsabilidades administrativas por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación y por supuesto a la Secretaría de la Función Pública. Y entonces el régimen de responsabilidades hoy atiende a dos dimensiones: las responsabilidades administrativas graves y las responsabilidades administrativas no graves. Eso pareciera algo muy básico en materia de combate a la corrupción, pero que era muy necesario. Las responsabilidades administrativas no graves serán puestas a disposición o se le dará vista a los órganos internos de control y ellos serán los responsables de aplicar las sanciones administrativas correspondientes. Entonces, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, cuando identifique algún tipo de responsabilidades administrativas no graves de algún servidor público, le dará vista a la Secretaría de la Contraloría o a los órganos internos de control de las entidades que hayan incurrido en un tipo de irregularidad en materia de combate a la corrupción. Por lo que hace a las responsabilidades administrativas graves, esas responsabilidades, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Ciudad de México le dará vista a los tribunales contenciosos administrativos a través de sus salas especializadas. Y para ello, el fundamento general es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que para nosotros brinda un elemento que modifica las reglas de fiscalización tanto de la Auditoría Superior Federal o de la Federación como de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, porque ahora la revisión al gasto federalizado no solamente tiene que ver con las dimensiones que históricamente revisaba la auditoría, hoy también tiene las posibilidades en materia de coordinación para identificar en qué se utilizan las participaciones federales y por supuesto el tema de la deuda pública, que si profundizamos ha sido una parte sustantiva del quebranto a la norma y a la Constitución en materia de corrupción, todo lo que tiene que ver con participaciones federales y deuda pública en los estados federados. Se introduce así un elemento transversal para nuestro país y para nuestra capital. Hay una posibilidad muy real hoy de identificar cuáles son los problemas, las tensiones y las deficiencias que existen en nuestro modelo democrático en materia de combate a la corrupción. El sistema y la reforma de combate a la corrupción se crea como una solución ad hoc a un problema tanto local como federal, con variantes muy intensas, muy diversas y que se tienen que atender desde diversas instituciones y dimensiones del Estado mexicano. Todo tiene que ver, pareciera, con el ejercicio del dinero público y con el gasto que hace el Estado mexicano con relación a este tema. Lo que queremos hacer, o el objetivo de este sistema, tendrá que ser el de ir disminuyendo de manera sustantiva los índices en materia de corrupción. Hace pocos días tuvimos una charla con el secretario técnico, el doctor Salgado Perriat, del Sistema Nacional Anticorrupción, y señalaba, conforme a las estadísticas que ha arrojado el sistema, que ningún país ha abatido
de manera total el fenómeno de la corrupción, porque pareciera un fenómeno que, como sistémico y complejo que es, no pudiese desaparecer totalmente. Habrá que identificar cuáles son las razones para tal afirmación, pero me parece que hay una serie de estadísticas de carácter técnico, de carácter jurídico, de carácter constitucional, que permiten afirmarlo, pero incluso de carácter social. El fenómeno de la corrupción lo tenemos que entender como un fenómeno que no solamente tiene que ver con las autoridades o con el Estado y con el gobierno, sino con la propia sociedad. La corrupción también se genera en la sociedad y también tiene que ver con los actos de gobierno o que se desarrollan en el Estado y con otros entes públicos que utilizan recursos del dinero o del erario público. Vamos a tener que identificar como sociedad cuáles son los orígenes y qué permitió en el Estado mexicano esta tendencia creciente en materia de corrupción y también atacar el origen y las causas de la corrupción. Queremos también generar de manera paulatina un ciclo virtuoso o positivo en materia del gasto público, donde en todas las etapas, tanto de planeación como de programación, ejercicio, control, fiscalización, haya un eje transversal en este ciclo, que es el de la transparencia y el de la rendición de cuentas, y para ello ayudará mucho el sistema tanto nacional como el sistema local anticorrupción. Entonces les decía que estas facultades de iniciar procedimientos de sanción, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Secretaría de la Función Pública, que en la capital son la Auditoría Superior y la Secretaría de la Contraloría, tienen que ver con responsabilidades administrativas graves y no graves. Para las graves, eventualmente ya se ha agregado un elemento que me parece va a fortalecer de manera muy intensa el sistema y que tiene que ver con la responsabilidad penal de los servidores públicos que incurran en actos de corrupción. Si las autoridades jurisdiccionales y de control identifican que estas responsabilidades graves ameritan dar vista a la autoridad penal, tanto federal o local, así se hará. Y para eso se cuenta dentro del sistema con un fiscal anticorrupción o de combate a la corrupción. Entonces, también para ello se reformó el Código Penal Federal y se tendrán que reformar los códigos penales de cada entidad federativa, ajustando las bases del sistema e identificando las conductas que puedan ser vinculadas como posibles actos de corrupción. Ojo, no hay un tipo penal que pueda desarrollar los contenidos de un acto de corrupción. Hay una serie de tipos penales vinculados con actos de corrupción y fue lo que hizo el Código Penal Federal o legislativo al momento de reformar el Código Penal Federal. Ajustar un catálogo específico de tipos penales, es decir, de conductas específicas que se pudiesen vincular con actos de corrupción y ahí identificar vía el sistema cuáles serían las hipótesis en las que se encuadrara una irregularidad tipificada o evaluada como grave en materia incluso de responsabilidades administrativas. El órgano central de los sistemas, del nacional y del local, es una instancia de coordinación. No se crea un nuevo órgano, como lo dije al inicio de esta conversación, y me parece que es lo más importante. En últimas charlas que he tenido a lo largo de estas semanas, me han cuestionado más de uno el tema de que el combate a la corrupción también significa un gasto adicional para el Estado mexicano y para la capital. Lo cierto es que no. Se crea una instancia de coordinación que evalúa, implementa el sistema y sus políticas y también rinde cuentas. Pero esta instancia de coordinación justamente articula los esfuerzos de todas las autoridades que ya existían. Puedo decirles que las únicas dos autoridades que son de nueva creación son el fiscal de combate a la corrupción y los magistrados en materia de responsabilidades administrativas. La Auditoría Superior de la Federación ya existía, junto con la Auditoría de la Ciudad de México, la Secretaría
Secretaría de la Contraloría ya existía, tuvo una transformación en su naturaleza jurídica, pero ahora es la Secretaría de la Contraloría. El Instituto de Transparencia ya existía, el Tribunal de Justicia Administrativa ya existía, solamente que se crean salas especializadas. ¿Se crea el Comité de Participación Ciudadana? Sí, pero eso que más que un gasto para el Estado, que lo es naturalmente de manera muy técnica y por supuesto práctica, era una necesidad, que la sociedad civil ocupara un espacio dentro de la coordinación de los sistemas como se los he señalado anteriormente. El Consejo de la Judicatura, tanto federal como local, ya existía, y son los órganos también de control jurisdiccional junto con el Tribunal de Justicia Administrativa en la capital del país. Entonces, este órgano central, que es el órgano de control, y el órgano de coordinación, está integrado por todas estas autoridades, pero ojo, insisto mucho en esto, la presidencia la ocupa el Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué es tan importante reiterarlo y repetirlo? Porque el Comité de Participación Ciudadana está integrado por representantes de sociedad civil y de la propia sociedad. Es decir, investigadores, académicos, especialistas, gente como ustedes que han acreditado estar a la altura en materia de combate a la corrupción y que tienen toda la convicción y la decisión de hacer esto una realidad en coordinación con las autoridades que ya existen. Por ello es tan importante el Comité de Participación Ciudadana. Hoy en la capital ya tenemos un 90% de avance con relación a la integración del sistema. Muy recientemente se eligió el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana en la capital del país. Ellos nos han dicho que hacia septiembre seguramente ya tendremos el Comité de Participación Ciudadana seleccionado y por tanto estaremos en condiciones de echar a andar el sistema local anticorrupción. Y hacia diciembre, ya con la reforma de la Fiscalía General, de la Procuraduría General de la Ciudad a la Fiscalía General, tendremos al fiscal anticorrupción. Es decir, en este desfase de 2 años, a razón de varios fenómenos, tanto políticos como jurídicos y naturales, incluso por el sismo del 17, por las elecciones del 18 y por la reforma política que se vivió en la capital del país, nos demoramos. Lo cierto es de que de manera responsable, quienes hoy formamos parte del sistema, hemos estado trabajando de manera muy intensa para empatar nuestros trabajos con relación a otros sistemas en la República Mexicana e incluso con el nacional. Porque como ciudad capital tenemos el deber, como en otras tantas dimensiones, en otros tantos temas, que se crean desde la Ciudad de México, convertirnos en un sistema local anticorrupción modelo que sirva a la gente, que sea eficiente y que sea efectivo en su coordinación y en los objetos y objetivos que constitucional y democráticamente se nos han dado. Ahora bien, para todas y todos los que nos están escuchando a la distancia y para quienes están aquí en este foro, el siguiente, o sea, pasado mañana, la siguiente semana ya, el lunes 19 y el martes 20 de agosto, en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia de la capital del país, coordinamos la realización de un foro muy importante en este sentido. Muchísimas gracias. Al que todos y todas naturalmente están invitados. Este tema, insisto, es un eje central, transversal para toda la capital y para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Foro Sistema Anticorrupción, retos, perspectivas y experiencias. Tendrá lugar el 19 y el 20 de agosto de 2019, es decir, la siguiente semana. A partir de las 10 de la mañana, el registro será a las 9 de la mañana en el Museo de la Ciudad de México. ¿Qué tiene por objetivo la realización de este foro? Justamente hacer un análisis muy intensivo, muy crítico, muy serio, muy respetuoso
de lo que se ha hecho tanto en el sistema nacional como en otras entidades federativas y los retos que tenemos en la capital para la instalación del sistema local anticorrupción. Ahí me van a acompañar mis compañeras y compañeros del Pleno, los 5 comisionados del Instituto estaremos ahí, pero hemos invitado a personajes de primerísima línea para participar en los paneles, como el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, el maestro José Octavio López Presa, que es el presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al doctor Héctor Villegas, consejero jurídico en la Ciudad de México, al diputado Carlos Castillo, que además le agradezco mucho la coordinación de este evento, que es el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso de la Ciudad. Vendrá también la doctora Jacqueline Pechard, que fue la primer presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la doctora Lourdes Morales, que es coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas de Sociedad Civil, un personaje que impulsó de manera muy importante la creación de este sistema. Acudirá también el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, el doctor Francisco Acuña Llamas. En fin, vendrán, y además en una mesa específica, previo al cierre, estaremos todos los que vamos a formar parte del sistema local anticorrupción, todas las autoridades que les he señalado, rumbo a la consolidación del sistema. Así que todas y todos en esta mesa, en este foro, en esta charla, están invitados para que nos acompañen el próximo lunes y martes a partir de las 10 de la mañana en el Museo de la Ciudad de México, José María Pino Suárez, número 30. Y con esto estaría concluyendo mi intervención, esperando que les haya hecho útil la información que se les brindó, y muchísimas gracias. Claro, están abiertas las preguntas si alguien quiere intervenir, por favor. Adelante, Balam. Bueno, yo tendría 2 preguntas. Una, con este nuevo marco, la transparencia, sabemos que la base fundamental es una mejor ejecución de los recursos públicos y el combate a la corrupción. Este nuevo marco que nos estás planteando, ¿crees que ya tiene los dientes suficientes para realmente enfrentar estas 2 problemáticas? ¿O dónde crees tú que sería necesario fortalecer más este marco que aún le falta? Y mi segunda pregunta es, a final de cuentas, yo creo que donde más decepciona a la ciudadanía ya no cae en esta parte, ¿no?, de los institutos que hacen la revisión, transparentan y vigilan, sino ya en la parte del castigo a quien lo hace, ¿no?, que ya cae en el Poder Judicial. La creación de esta Fiscalía Especializada, ¿crees que sí es una buena opción para lograr realmente penas a quien comete estos actos, o generaría una nueva mafia como jurídica, como en el caso de la ley laboral, ¿no?, que jueces y abogados que están dentro de ese ámbito se conocen todos y manejan una mafia súper cerrada que al final de cuentas hace más difícil la justicia, ¿no?, que realmente favorecerla, o debía haberse quedado en el ámbito puramente penal? Serían mis 2 preguntas. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, con ellas, porque son muy interesantes. A ver, para la primera pregunta, la respuesta es la siguiente. ¿El modelo tiene un régimen de sanciones efectivo? Sí, sí lo tiene. La coordinación que hoy se logra a través de la Auditoría Superior, de la Secretaría de la Contraloría, de los magistrados de responsabilidades administrativas, de la propia Fiscalía General de la Ciudad de México, le dota de plenos poderes en materia de sanciones al régimen, al sistema local anticorrupción. ¿El modelo necesita una corrección? Me parece que no. Lo que necesita es una integración y un funcionamiento que permita de manera integral, primero, desarrollar las atribuciones que tiene encomendadas, y segundo, potencializar el ejercicio de la función pública con relación al combate a la corrupción. Por lo que hace al fiscal anticorrupción, si eso puede convertirse en una ficción nuevamente para el Estado mexicano y para la capital, me parece que no. Ya nuestro país y nuestra capital me parece que no resisten más titubeos y simulaciones con relación a el acto o los actos públicos y del Estado y de la capital de frente al combate a la corrupción. Me parece que hay una exigencia social que estará revisando de manera muy contundente los trabajos del sistema,
empezando por uno de sus principales integrantes, que es el presidente. El presidente es gente de sociedad civil, que naturalmente estará interactuando con otros agentes más allá de los que integran el Estado mexicano, para generar, además de un control constitucional y legal, un control social de lo que se haga en el sistema local anticorrupción. Me parece que lo que nos queda como reto es hacer que funcione el sistema, hacer que logremos una integralidad en las funciones de cada una de las autoridades que estamos ahí representadas, y demos un salto de calidad democrático y constitucional, pero también social y político y público, garantizándole a la gente que el sistema va a funcionar. Gracias, Balam. ¿Alguien más? Pues agradecerles mucho que estén por acá. La información con relación al foro está en la página del Instituto de Transparencia, en mis cuentas, en mis redes sociales. Me encuentran en Twitter con Julio C. Bonilla G, Julio C. Bonilla G, Julio C. Bonilla G. Ahí está toda la información del foro y de todo lo que hemos hecho en transparencia hasta ahora. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.